Es evidente que si diéramos las mismas posibilidades al justo y al injusto para hacer lo que se les diera la gana, ninguno de los dos obraría en contra de su interés propio. Del mismo modo, podemos decir entonces que el justo es justo casi que en contra de su voluntad. Una de las maneras de explicar esto es a través de la fábula del lidio Giges. Giges era un campesino que trabajaba a favor del rey de Lidia. Un día, mientras se encontraba haciendo su trabajo, hubo un terremoto y frente a él se abrió una gran grieta. Sorprendido por el espectáculo, el lidio Giges bajó por la grieta y allí encontró un montón de tesoros, incluyendo un caballo de bronce y un esqueleto que tenía un tamaño más allá del humano. Y en el esqueleto había un anillo. Él se sintió atraído por el anillo, lo guardó en su bolsillo. Al siguiente día, los campesinos tenían que hablar con el rey para darle a conocer cómo iban la cosecha. Y ese día entonces él se puso el anillo. Cuando se puso el anillo, le dio vuelta durante la reunión y desapareció. Pudo notar que era invisible y que nadie lo podía ver. Así que dudó un momento de lo que había acabado de presenciar. Lo volvió a voltear con la engastadura frente. Después volvió a intentarlo y desapareció. Así como un justo, Giges, un campesino sin mayor hambre de poder, empezó a tener en sus manos el poder de la invisibilidad que le daba este anillo. Un día se encargó de hacerse un mensajero privado del rey. Entró al palacio, mató al soberano y se quedó con su esposa. Y por supuesto también con todo el palacio. Esta historia nos muestra lo evidente. Y es que justos e injustos no son nada más sino lo mismo. Si a alguien le fuera dado un poder absoluto, lo utilizaría para su propio interés. Esta fábula del lidio Giges la encontramos en la República de Platón. Nos la cuenta precisamente a un Sócrates que siempre ha buscado entender qué es la justicia y si los humanos buscamos el bien por la naturaleza o por el contrario nuestro propio interés. Esta rica discusión entrelaza muy bien y muestra muy bien lo que está pasando en la República sobre el problema de la justicia. Sin embargo, también es la inspiración de uno de los libros más grandes de fantasía que ha visto la humanidad, que es El Señor de los Anillos. Y es precisamente el problema de la justicia el que nos trae hoy. Bienvenidos a la primera parte del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, después de esta introducción, este primer análisis va a tener un tinte un poco más filosófico, pero es que realmente lo amerita. Bueno, quisiera como que leyéramos esta parte pensando en eso que consideramos los principios para cada persona. En la descripción del anillo, a la luz del fuego se puede leer que hay 3 anillos del poder para los señores elfos, 7 para los enanos, señores de la piedra, 7 para los hombres mortales destinados a morir y un único anillo para el señor oscuro, un anillo para que tiene más poder que todos y para arrastrarlos a todos a las tinieblas, ¿cierto? Donde habita Mordor, el señor oscuro. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en sus salones de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro en su oscuro trono. En la tierra de Mordor donde yacen las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos, y en la oscuridad atarlos. En la tierra de Mordor donde yacen las sombras. Entonces en la búsqueda, en la pugna por este anillo nos encontramos con 3 tipos de seres que
podríamos llamar también razas, pero 3 tipos de seres, los elfos, los enanos y los hombres, que fueron los que estaban destinados a la posesión del anillo. Y sin embargo va a haber una cuarta raza de la que no se habla todavía, que no está inscrita como tal en el anillo, pero que sí ya está puesta, digamos, en el desarrollo de lo que va a suceder, y son los hobbits de Hobbiton, que son estos hombres los llaman los medianos, pues porque los enanos son más pequeños, pero ellos son medianos con respecto a los hombres, y los hombres son pequeños con respecto a los elfos. Y lo que nos dicen es que esta unidad de poder va a ser capaz de jalar a estas personas, este grupo de seres que tienen y poseen tanto poder en sí, o tienen tantos deseos en común. De nuevo, la pregunta es por la lucha del bien y el mal. Y estamos hablando de que uno mismo, este único anillo, es el que quiere apoderarse del resto. Es decir, que ha encontrado en las diferencias de estos seres, que a veces ni se llevaban bien entre ellos, por ejemplo los elfos y los enanos tienen una historia en la que ellos no se llevan bien, van a ser atraídos hacia este poder. Entonces, esta primera etapa nosotros vemos las tentaciones que trae este anillo. Vemos un poco la corrupción que implica para Bilbo Bolsón, que es el tío de Frodo, quien es el que va a llevar el anillo a Rivendell primero. Nos muestra esa particularidad que tiene el anillo de conocer la naturaleza de la persona que lo tiene puesto. Y nos muestra varias tentaciones. Entonces para mí hay 4 como muy importantes que muestran la naturaleza de cada ser. Una, la de Bilbo. Bilbo se quiere quedar con el anillo, pero al final se resiste y sin embargo pues ha sucumbido un poco. No voy a hablar de la de Sméagol o de la de Gollum. Creo que en este momento todavía no me siento preparada para hablar de Gollum, pero no vamos a hablarla, pero seguramente esa es una de las más importantes, porque es increíble lo que Gollum va a ser capaz para llegar para ser capaz de alcanzar la posesión del anillo. Pero bueno, Bilbo no llega hasta allá, obviamente un poco con ayuda de Gandalf, pero fue capaz de poseer el anillo durante un largo periodo de tiempo y aún así no cometer ningún tipo de crimen, ¿sí? O sea, se dio la oportunidad de tener licencia, ¿no? De ser justo e injusto, y pues si bien no es perfecto, pues nunca sucumbió a una verdadera injusticia, como hacerle daño al otro o irse a conquistar o colonizar no sé qué. No. La segunda tentación, que a mí me parece importante, no es directa del anillo, pero sí tiene que ver con el anillo, y es la tentación que Saruman le impone a Gandalf y le dice: vente conmigo, hagamos el reino, trabajemos para el Señor Oscuro, tus poderes son muy importantes, y el hecho de Gandalf resistirse a eso, que lo vaya a llevar pues a estar en grandes problemas por allá en la torre, superar la alta en Mordor. Y es también Saruman aprovecharse de que él sabe que para Gandalf el Gris, Saruman el Blanco es una autoridad y es alguien importante para él. Y él pensó en algún momento, las personas sabias tienden a admirarse entre sabios, y tener esa afinidad, prácticamente es de la misma clase, de la misma raza que Gandalf, y lo busca tentar. Sin embargo, Gandalf se resiste, y eso también muestra mucho como de la nobleza de Gandalf, que es una persona que es un ser que ya posee muchos poderes, pero que no los utiliza para el mal. Él de hecho siempre tiene una afinidad por seres muy distintos, por eso es que él llega a conocer a los hobbits, a gente que nadie más escucha mencionar, pero él halla cierta afinidad en ellos. Esa segunda tentación es importante. La tercera, que a mí me llama mucho la atención, es la tentación de Boromir,
Sucede un poco ya casi al final del libro 1. Al final del libro 1, Boromir es un hombre, pertenece al linaje de los Númenor, de esta gente guerrera, de esa gente inteligente y capaz. Y él le dice a Frodo que le dé el anillo. Frodo igual venía sintiendo hace mucho tiempo que Boromir en su corazón tenía atravesado algo pues que no estaba como completamente aliado con los ideales de la comunidad del anillo, que sucede en el concilio de Elrond, donde se dice que va a ir un representante por cada uno, aunque Aragorn va con Boromir, que son 2 humanos, va Merry, Pippin, Sam y Frodo por el lado de los hobbits, siendo Frodo el que lleva el anillo. Está Glóin, que es el enano, está Legolas, que es el elfo, y Gandalf, que es el hechicero. Y aún así él siente como que Boromir siempre ha sido un poco raro. Y en efecto se le enfrenta y le quiere quitar el anillo, y él dice que así va a poder ayudar a su pueblo de Minas Tirith, que le pertenece. Entonces esa es otra muy importante, y también va a desencadenar un montón de hechos que van a impactar el rumbo de la dificultad que se están enfrentando, de la travesía. Y el último que voy a mencionar, que sucede un poco antes que este, es el de Galadriel. Son un tipo de elfos que viven en el bosque de Lórien. No viven en Rivendell, pero son elfos también y brillan de una manera distinta. Esta para mí es la más importante, y creo que esta tentación para mí es desgarradora, y creo que es donde yo entendí lo que estaba en juego con el anillo. Sí, de verdad, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre el poder propio, ¿no? Y que parece que igual la voluntad humana uno a veces sintiera, o la voluntad de los seres, pues o sea, un poco como traspolándolo a la realidad humana. Pareciera que nuestra voluntad, por más que sea buena, el poder siempre también trae consigo su propia destrucción. Y es muy, muy desgarrador, es muy bello, y creo que ahí fue cuando dije como, wow. O sea, espera un momento, no puedo parar, porque es que es excelente, es hermoso lo que está pasando acá. ¿Qué pasa con Galadriel? Galadriel y Celeborn, ambos son un tipo de elfos, Legolas los conoce, y han creado este bosque es magnífico, es hermoso, tiene mucha luz, no busca que no sea corrompido, ni que nadie sepa de él, ni que nadie atraviese el Lórien. Es como su propio paraíso, por así decirlo. Y Galadriel, en su espejo, y también ella hablando con las personas de la compañía, que son la comunidad de la que acabo de mencionar, también los cuestiona y los mira a los ojos, y hace que incluso se cuestionen si quieren continuar o no. Entonces ella funciona como una mensajera de la tentación, y es algo que uno no esperaría de un elfo, porque ya Tolkien había hecho una rigurosa explicación acerca de cómo son las características de los elfos, prácticamente tan nobles, siempre cantando, siempre sabios, con muchos poderes de curación y demás. Y sin embargo Galadriel va a ser la que presente estas tentaciones. Y es devastador cuando descubrimos que Galadriel es una de las portadoras de los 3 anillos que se iban a repartir a los elfos, y que son que ese anillo hace parte de uno que también va a reclamar el anillo único de poder que posee Sauron, que quiere decir que ese anillo que ella posee también la está jalando hacia el mal. Y es como ella hace un canto al final que no se entiende después, o sea, no entiende Frodo inmediatamente qué es, pero se le queda grabado en su memoria. Y en este canto hay una profunda tristeza por el mundo que seguramente se destruirá. Una vez se destruya también el poder del mal, se destruirá también el poder que viene con los demás anillos, y es la pérdida del bosque.
la pérdida del bosque. O sea, a mí me parece espectacular porque siento que está muy relacionado con lo que nosotros hoy en día estamos sufriendo como humanidad. Nuestra pérdida de bosque, donde realmente habita lo mágico, lo desconocido, los seres de la naturaleza, la belleza. Y la pérdida del bosque tiene que ver con las malas decisiones que nosotros hemos tomado por sucumbir al poder, al tener más, y ver que un ser tan noble se ve, digamos, cuestionado por eso, realmente como que me tocó mucho el alma, me pareció muy bello. Y es ahí cuando, adelantándome un poco, solamente voy a leer una frase que dice Aragorn más adelante, que me pareció que nos puede ayudar a entender lo que quiero, digamos, comunicar en esta primera parte. Es una frase mencionada por Aragorn y dice lo siguiente: como siempre ha hecho, dijo Aragorn, el mal y el bien no han cambiado de antaño, ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Recuerden que estas eran las personas mencionadas en el Anillo Único. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Entonces yo creo que ahí el hombre es como decir como el decir ser, o sea, como lo que engloba a todos. Y quiere decir que aun cuando estas personas sean tan distintas, porque los enanos también son supremamente distintos, los enanos también les encanta el oro y son muy hábiles, y son distintos a los elfos y a los hombres, y aún así en esa diferencia hay una cosa que no ha cambiado, y es el bien y el mal. ¿Y en qué consiste lo que venimos a hacer? A discernir, a pensar cuál es el mejor camino. Hay momentos en la vida del ser humano que para nosotros es más evidente que esto pasa. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, ¿cierto? De pronto alguien piensa que el bien es tener mayor dinero y mayor intervención de otros países, y otros piensan que el bien es cuidar los recursos naturales, y la decencia, yo qué sé. Y sin embargo, ahí podemos notar que los seres humanos estamos decidiendo, y sin embargo en el día a día nosotros decidimos, tomamos decisiones entre el bien y el mal. La pregunta por el bien y el mal está muy relacionada con la pregunta por la justicia, que fue con la que comenzamos, con la pregunta platónica sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo obrar bien? ¿Seríamos justos y capaces de obrar bien en situaciones en las que se nos diera todo el poder? Y esto creo que es lo que ata a lo que está pasando acá. Es un descubrimiento de la vulnerabilidad humana, de la capacidad de decisión, y nos lleva como a enfrentarnos también a nuestra propia humanidad, a traer una pregunta vieja, una pregunta de antaño. Y muchas veces acá también nos habla de los cuentos de viejas, que así se les llamaban los cuentos que se le contaban a los niños, cuentos de vieja, o cuentos de mamá Oca o demás, y se dice incluso en algún momento como en esos cuentos de vieja parece que ya se ha dicho mucho sobre lo que es la realidad. Y el cuento de vieja nuestra que venimos a traer hoy es el cuento del bien y el mal, y del poder y de la justicia, y de las resistencias y las tentaciones que tenemos frente a la vida. Y eso es maravilloso. Entonces vale muchísimo la pena, sobre todo, llegar al Orien. Yo creo que valió cada 500, creo que en ese punto sí eran 500, como 400, bueno, de 500 que llevo, valió cada 500 páginas que llevo. Y porque llegar al Orien y saber lo que es vivir en ese bosque, pero también saber cómo se está destruyendo, es increíble. Entonces, sin más dilación, que espero que tengan muy, muy buen día, noche, tarde. No olviden suscribirse, saben que tengo muchas más redes. Comenten qué les pareció este tema de la justicia, si les gustó o no les gustó. Nos vemos pronto. Hasta una próxima ocasión, y no olviden que el saber cura. Les habla Ana María.